Tuve una época en la que era muy fan de la NBA. La época de los Chicago Bulls gloriosos de Michael Jordan, Scottie Pippen, Ron Harper, Tony Kukoc. No sé bien si ya estaba Dennis Rodman o llegó un poco más tarde, pero vamos, en 1995 o así yo estaba muy a tope con la NBA. Justo coincidió con el momento en el que pusieron un mueble de recreativa doble en mis recreativos de cabecera en Alcorcón, los recreativos Boys, que por cierto, hoy por hoy ese local es un bazar, una tienda de todo €1, una pena. En esa recreativa doble instalaron el maravilloso Run and Gun de Konami, que lucía tan espectacular como veis en pantalla. ¿Habéis visto qué pasada? Normal que dedicase tanto tiempo jugándolo solo o contra un amigo, o simplemente mirando embobado cómo jugaban otras personas, que por cierto jugaban todas mejor que yo. Y no solo en el aspecto gráfico, este juego es una pasada. Jugablemente era una maravilla. Diferentes mates, a cada cual más espectacular, alley hoops, tapones brutales, triples sobre la bocina. Como digo, era impresionante. Claro, como fan incondicional que era de los Chicago Bulls, siempre, y cuando digo siempre es en cada una de las partidas que jugué, que no fueron precisamente pocas, elegía el equipo de Jordan y compañía. Era un juego sin licencia, pero en mi inocencia infantil podía ver claramente la cara de este o de Scottie Pippen en los sprites del juego. Como os digo, estaba fascinado con Run and Gun. Fue una auténtica pena cuando llegó el día en el que fui a los recreativos y descubrí que en ese mueble de arcade doble ya no estaba este juego de la NBA. Lo habían cambiado por otro, esta vez de fútbol. Ya hablaremos de él en algún momento, no os preocupéis. Run and Gun sigue siendo muy disfrutable a día de hoy. Cuando acudo con mi amigo Kibou, de Perdidos en Melmac, alguna vez cae un pique a esta maravilla. Lo podéis emular en MAME o podéis probar Give and Go, que es su versión de Super Nintendo. Eso sí, esta es un poquito menos espectacular. Cosas de la técnica. Este os ha pillado por sorpresa, ¿eh? En fin, para cuando llegó el primer Pokémon a Europa, sí, Pokémon, esa saga de juegos que puso todo patas arriba y marcó a toda una generación de chavales. Sí, hombre, esos dos juegos que resucitaron las ventas de Game Boy. ¿Os suenan? Ese Pokémon. Pues cuando salió por aquí, allá por 1999, yo estaba a otras cosas. Estaba en plena pubertad y las hormonas hacían que prestase más atención a eso, a otras cosas. Así que para mí, Pokémon no significó absolutamente nada más allá de ser el juego ese de los bichillos que traía locos a los niños. A medida que salieron juegos, yo alucinaba más y más con el fenómeno Pokémon. No entendía nada, no le encontraba el atractivo. Pero todo esto cambió en 2016 con la salida de Pokémon GO, que tambaleó el mercado de los juegos para móvil y lo tuvimos hasta en la sopa. No sé si recordáis todas las noticias en los medios. Madre mía, fue entonces cuando caí en el universo Pokémon. Además era una aplicación gratuita, que caray, no perdía nada por probarla. La idea de utilizar la realidad aumentada para convertir tu ciudad en el mapa del propio juego me pareció chulísima. Una cosa que me gustó mucho es que Pokémon GO era, bueno, y sigue siendo, un videojuego que obliga a los jugadores a salir a la calle, a caminar. No te premiaba estando sentado en casa, había que salir a pasear por tu ciudad. Cabe decir que la filosofía de Pokémon siempre ha sido esa, que las niñas y los niños salgan a la calle, ya sea para atrapar a un Magikarp en Pokémon GO, como para intercambiar criaturas con un amigo mediante el cable Link en Pokémon rojo o azul de Game Boy. Lo confieso, más de un día salí a caminar única y exclusivamente por el hecho de conseguir nuevos Pokémon, y para hacer eclosionar huevos. De hecho, un día anduve más de 10 kilómetros dando vueltas por Madrid, hasta ahí llegó mi fiebre. Con el tiempo fui abandonando el juego, no soy un true fan, es verdad, pero Pokémon GO consiguió que respetase a la franquicia y tiene el honor de haber sido el juego que hizo que me aprendiese el nombre de más de 50 Pokémon, que lo creáis o no, es todo un logro para un profano como yo. Ya os comenté en el anterior vídeo de los juegos de mi vida mi historia con Gran Turismo y Colin McRae. Fui a la tienda con la idea de comprar el juego de rally, pero terminé comprando Gran Turismo. Pues bien, no dejé de estar interesado en Colin McRae, una cosa no quita la otra. Y poco después, en mi siguiente cumpleaños o en Navidades o algo así, conseguí hacerme con él. Y qué juego más brutal. La sensación de velocidad y riesgo que conseguía este juego no se sentía ni de lejos en Gran Turismo. El juego de rally era mucho más realista, hasta el sonido de los motores de los coches parecía más tangible. Aluciné mucho cuando en uno de mis muchos accidentes aprendiendo a manejar el juego, vi cómo volcó literalmente mi vehículo, cosa impensable en Gran Turismo, y hasta se notaban las abolladuras en la carrocería y los cristales rotos. Aluciné, la verdad es que aluciné. Otra cosa que me fascinó fue la voz del copiloto, que anticipaba cada curva sencilla, horquilla o puente del tramo y era una gran ayuda. De hecho, jugar a Colin McRae sin sonido, cosa que hice varias veces cuando entre semana jugaba por la noche a escondidas, por aquello de evitar las broncas de mis padres, era una experiencia totalmente diferente. Perdía casi toda la magia sin la ayuda del copiloto y sin el atronador rugido del motor.
El juego también tenía modo multijugador a pantalla partida, y lo disfruté mucho junto a Lich85. Cada vez que iba a su casa a pasar un fin de semana, llevaba varios de mis juegos y Colin McRae era uno que no faltaba nunca. Vaya piques nos echábamos, que terminaban no en pocas ocasiones viendo quién destruía el coche del otro. Al final, la batalla entre estos dos juegos de conducción la ganó, en mi caso, Gran Turismo, ya que me ofrecía mucho más a largo plazo. Pero durante los meses que jugué a Colin McRae, este fue uno de los reyes de mis tardes de vicio. Debo hacer una rectificación. Hasta el momento, en esta serie de vídeos, os he dicho que nunca me han atraído demasiado los juegos de estrategia y gestión, es verdad, pero hay una excepción. Los videojuegos de gestión deportiva, en los que te conviertes en el manager de un equipo y tienes que ocuparte de fichajes, contratos de empleados, tácticas del equipo, de todo, excepto, en muchas ocasiones, de manejar al equipo durante los partidos. Y hoy voy a recordar el mejor de la saga PC Fútbol, en mi humilde opinión, claro. Una saga que literalmente arrasaba en el mercado español vendiendo sus juegos en kioscos. Sí, habéis escuchado bien, en kioscos. Era otra época. Este PC Fútbol 7.0 tomaba todo lo bueno que había ido teniendo la saga hasta PC Fútbol 6 y lo elevaba a su máxima expresión. Podías controlar las tácticas del equipo, la alineación, poner en venta a los jugadores que no te convencían, fichar futuras estrellas de un sinfín de países, cambiar el precio de las entradas, remodelar el estadio, manejar la cantera del equipo. Vamos, que por opciones no sería. Hay gente que prefiere la quinta entrega, pero no sé, será porque le eché más horas a este, pero PC Fútbol 7.0 es mi preferido. Recuerdo charlar durante horas con un amigo que también era un entusiasta de este tipo de juegos sobre qué fichajes hacer o qué táctica era infalible. Hablando de fichajes, era muy gracioso encontrarse en el juego, quizá por un error en la enorme base de datos o quizá puesto ahí a propósito por los desarrolladores, a jugadores de apenas 2 o 3 años. Vamos, bebés, no eran futbolistas brillantes, ni mucho menos, pero entrenándoles lo suficiente y dándoles los suficientes minutos de juego, se convertían en los mejores jugadores del mundo. Entre ellos recuerdo algunos que fichaba en cada partido, como Kozluk, que era un defensa o un centrocampista, creo que era un defensa, y tenía 2 añitos, o Bosch, que era un delantero de 12 años que ya en la tercera o cuarta temporada era un ariete imparable. Años más tarde descubrí otros juegos del estilo, quizá mejores y más completos, pero a ninguno le guardo el cariño que le tengo a este PC Fútbol 7, una verdadera joya del software nacional. Señoras y señores, pónganse en pie para recibir la obra maestra de Eric Chahi, el maravilloso Another World. Siempre que me han preguntado por mis videojuegos favoritos, entre la lista, que va variando según descubro nuevos títulos, siempre está, sin falta, Another World, que si no me equivoco en América se conoce como Out of This World, cosas de derechos, supongo. Recuerdo perfectamente cómo conocí este juego. Mi mejor amigo del colegio y yo teníamos Mega Drive, y solíamos quedar en la casa de uno de los dos cada vez que conseguíamos un nuevo cartucho para probarlo juntos. A él le regaló su padre Another World. La portada no nos convencía mucho, aunque vista a día de hoy me parece fantástica, la verdad. Pero fue poner el juego en la consola y quedarnos anonadados viendo el vídeo con el que comenzaba la aventura. Nos pareció que se había llegado con este juego al tope de potencia de Mega Drive. ¡Qué graficazos! ¡Qué movimiento! Era casi como ver una película. Una vez que tomábamos el control de Lester, el prota del juego, nos adentrábamos en un mundo maravilloso, lleno de peligros, en el que prácticamente todo podía matarte. Recuerdo la relación con el alien. Bueno, no sé si referirme a él como el alien, la verdad. Al fin y al cabo era Lester el que había llegado a su mundo, ergo Lester era el alien. Bueno, que recuerdo la relación con nuestro compañero en la aventura. Era una relación fuerte, tanto que hoy por hoy la sigo recordando con un cariño especial. En realidad Another World es un juego muy corto, pero basado en el ensayo y error, así que tardamos un montón en terminarlo. De hecho creo que fue en este canal cuando lo acabé por primera vez. O eso creo, no estoy seguro de si llegamos a terminarlo en la época. No hay espacio en este vídeo para explicaros la maravilla que es este juego, necesitaría un vídeo exclusivo para ello. Pero vamos, una historia impresionante que nos cuentan sin necesidad de palabras, situaciones en las que realmente te sientes como en otro mundo, en las que como Lester no sabes bien qué hacer, pero pruebas y pruebas porque lo único que quieres es sobrevivir. Por ejemplo en la agobiante escena del tanque, que quien lo haya jugado sabrá cuál es. Una experiencia casi cinematográfica. Eric Chahi intentó potenciar esta sensación de cine, no incluyendo textos en pantalla, ni siquiera barras de vida o indicadores de munición. En mi opinión, Another World es una obra maestra, que podéis disfrutar en Steam, donde encontraréis su edición 25 aniversario. Una obra magna que merecía estar en esta serie de vídeos, sin lugar a dudas. Sims fue un verdadero bombazo en su día, un juego que enganchó a una infinidad de jugadores en el que teníamos que controlar el día a día de una familia. En resumen, Sims era un simulador de la vida. A su primera entrega jugué, aunque no me llegó a enganchar. El que me quitó horas y horas de estudio fue su segunda entrega, el genial Sims 2.
Realmente rara vez llegué a seguir lo que proponía el juego. Controlar la vida de mi sim, llevarle al trabajo, entretenerle, alimentarle, controlar sus relaciones, llevarlo al baño. A mí esto siempre terminaba aburriéndome. Al final siempre pasaba lo mismo. Entraba en el modo consola, tecleaba la palabra mágica, Motherlode, y me hacía rico en cuestión de minutos. Asquerosamente rico. Sí, hacía trampas, lo reconozco. Pero es que lo que realmente me gustaba hacer en Sims 2 era construir. Casas pequeñas y minimalistas, mansiones que dejaban la mansión de Playboy a la altura de una casita de muñecas, piscinas olímpicas, diseñar jardines, canchas de baloncesto. Recuerdo descargar de internet un montón de muebles, coches y skins para los personajes hechos por la comunidad. Era todo súper entretenido. En definitiva, yo utilizaba Sims 2 como si fuese un simulador de construcción, como un programa de diseño arquitectónico muy simple, en lugar de como lo que era un simulador de vida. Y es que a veces pasa esto, que aprovechamos solo una pequeña parte de un videojuego, ya sea porque el resto no nos gusta o porque precisamente esa parte del juego es lo que realmente nos parece interesante. Poca gente parece recordar lo que supuso en su día el primer juego de la saga Assassin's Creed, hoy por hoy denostada, en parte por culpa del trato que le está dando Ubisoft, exprimiendo la gallina de los huevos de oro hasta que no dé más de sí. Bueno, en parte hacen bien, al fin y al cabo esta industria es un negocio, así que mientras siga siendo rentable... Bueno, a lo que iba, que me voy por las ramas. El primer Assassin's Creed fue una de las primeras pruebas de la fuerza que tenía la entonces nueva generación que suponían 360 y PlayStation 3. Gráficamente no se había visto casi nada parecido. Ciudades enormes llenas de vida, animaciones geniales, momentos de puro espectáculo con los primeros saltos de fe que ejecutábamos. Incluso la premisa del juego era bastante novedosa: descubrir la historia a base de recuerdos de nuestros antepasados. Leñe, eso es ciencia ficción pura, y de la buena, qué caray. Además, el protagonista de esta entrega, el enigmático Altair, tenía un carisma especial que hizo que quisiese enterarme de cada parte de su historia. Y es que precisamente ese era uno de sus puntos fuertes, el tratamiento de la historia en este juego. Al desarrollarse en lugares reales, podíamos acceder a detalles y anécdotas de cada punto interesante de las ciudades, como catedrales, iglesias, murallas... Assassin's Creed era una enciclopedia multimedia de la leche. Sí, lo admito, era un juego muy repetitivo, pero muy repetitivo, hasta la saciedad. Ubisoft aún tenía que afinar cosas, y lo harían más adelante, porque este juego era solo el principio. Lo mejor, en mi opinión, estaba aún por llegar. Recuerdo con gran cariño los fines de semana que pasaba en casa de mi abuela, jugar con mis muñecos hasta tarde, las meriendas de foie gras o pan con chocolate, las películas de Disney en VHS y ver Telecinco, cuando Telecinco molaba, si es que alguna vez moló, que yo creo que sí. Uno de mis programas favoritos, si no el que más, era Pressing Catch. Eran combates alucinantes y espectaculares en los que los luchadores, dejando a un lado eso de que no se golpeaban de verdad, hacían saltos imposibles, combates agónicos y, en definitiva, proporcionaban espectáculo, pero espectáculo con mayúsculas. Recuerdo con cariño a algunos luchadores de la época, como Jimmy Stakadugan, Macho Man, Hulk Hogan, Terremoto Quake o mi preferido, el mal traducido Último Guerrero. Un punto culminante de aquella época del wrestling en Telecinco fue el Royal Rumble de 1992 o 1991, no me acuerdo bien, una auténtica batalla campal en el cuadrilátero en la que más de 20 luchadores se disputaban la victoria. Cerca de casa de mi abuela había unos recreativos, cruzando el Parque de Aluche, y allí me encontré ese mismo año, poco después del Royal Rumble, WWF WrestleFest, que aparte de permitirme manejar a mi luchador favorito, tenía la opción de disputar este evento, el Royal Rumble. Durante meses, siempre que iba a casa de mi abuela, pasaba por aquel recreativo a gastar mi paga en ese juego. Y es que mirad qué maravilla de gráficos, qué golpes, qué cantidad de luchadores, casi todos los importantes de la época. Una auténtica joya de los arcades. A día de hoy sigue siendo uno de mis favoritos, no solo por ser súper divertido, también porque, sin yo quererlo, me recuerda a aquellos fines de semana en casa de mi abuela, y se me dibuja una enorme sonrisa cada vez que vuelvo a este WWF WrestleFest. No recuerdo muy bien cómo llegó a mis manos este juego para Game Boy. No sé si fue un cambio con un amigo, un regalo de mis padres o de algún tío, ni idea. Lo que sí sé es que es de los juegos de la portátil de Nintendo a los que más tiempo dediqué en mi niñez. Y eso que a mí el hockey ni fu ni fa, ¿eh? Lo cierto es que en realidad no sé muy bien qué contaros del videojuego, más allá de... eso, que es de hockey. Que los partidos eran bastante frenéticos y que gracias a él aprendí más o menos lo que es el icing, palabra que se me quedó grabada, pues no paraba de hacerlo sin querer.
Para los que seáis más curiosos, el icing es algo así como tirar desde tu campo hacia la parte trasera de la portería rival. Y esto es falta, porque se considera que estás perdiendo tiempo. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Otra cosa curiosa de este juego, y que me alucinaba, era que podías liarte a tortazos con otros jugadores. De hecho, como en aquella época todos andábamos un poco locos con el Street Fighter 2 y yo no tenía en casa ningún juego de peleas, a veces ponía Blade of Steel simplemente para provocar peleas y quitarme un poco las ganas de Street Fighter. Ya veis las cosas que hacíamos los niños. Lo creáis o no, y a pesar de que el hockey sobre hielo no es mi deporte favorito, ni mucho menos, Blade of Steel no fue mi único juego de esta modalidad. Tuve otros en Mega Drive y PlayStation, pero eso es otra historia. Conocí la saga Wipeout con este magnífico Wipeout 2097. ¿A quién no le gustan las carreras futuristas? Para muchos no es más que una copia de F0, pero para mí es mucho más. Aparte de que no conocía hasta más tarde la saga de Nintendo, ya sabéis, por aquello de que no he tenido nunca una Super Nintendo, Wipeout ofrecía estas carreras de naves desde otra perspectiva. Algo menos de velocidad y más disparos. Una gozada. Este es uno de esos juegos que jugaba con Lich en su casa. Era mío y lo llevaba para allá. ¿O era suyo? No, era... Esperad un momento. Hombre, ¿qué pasa, Liche? Hombre, Santi, ¿qué pasa, tío? Oye, mira, una pregunta, que estoy haciendo un vídeo. ¿Tú te acuerdas si el Wipeout 2097 era tuyo o era mío? Pues no, mira, resulta que el juego era mío, tronco. ¿Que no te acuerdas cuando te venías a mi casa y nos echábamos esos vicios que siempre tú te cogías el cochecillo ese que era como con forma doble, que te era como una especie de V? Que casi siempre me pegabas unas palizas que te cagas, tronco. Así que nada, ahí te dejo la duda solventada. Oye, genial, pues muchas gracias. Venga, hala, hasta luego. Venga, tío, un abrazo, chao. Sinceramente, a Wipeout le tengo mucho cariño, pero tanto Liche como yo éramos unos paquetes jugando. Creo que nunca llegamos a terminar el juego. No sacamos todas las naves y yo creo que a duras penas conseguíamos terminar la carrera en primera posición. Pero no hace falta ser un virtuoso de un juego para guardarle cariño, ¿no? Una de las cosas que más me gustaban de este Wipeout 2097 era, sin duda, su banda sonora. Un conjunto de auténticos temazos de música electrónica que nos pilló justo en la época en la que más duro estaban pegando grupos como Prodigy, que, por cierto, tenían un par de temas en el juego. No recuerdo bien, pero creo que este era uno de esos juegos de PlayStation en los que podías poner el CD en la minicadena y podías escuchar las pistas de audio. Vamos, que le deis una oportunidad de Wipeout 2097, un juego de carreras y disparos que mezcla conceptos de otros juegos como F0 o Super Mario Kart, muy bueno, y con una banda sonora, lo dicho, genial, con grupos como los mencionados Prodigy, Underworld o The Chemical Brothers. Ahí es nada. Y por hoy poco más. He estado unos días sin hacer vídeos porque hace un calor de perros y no hay Dios que se ponga a grabar. Pero bueno, parece que vamos a volver poco a poco. Pasad por el canal de Twitch que está en la caja de descripción, que vamos a empezar Beyond Good and Evil. Anda, haceros ese favor. Venga, hala, hasta luego.